Entonces, para los amigurumis, ¿qué sería mejor? ¿La puntada en X, que es este osito, o la puntada en B, que es este? Sí, son ositos, no son perros. Entonces, miren que esto es el mismo patrón, mismo hilado, mismo crochet, misma cantidad de puntos. O sea, se podría decir que son gemelos. Pero fíjense que uno es casi el doble del tamaño del otro. Y esto justamente es la diferencia de la puntada en B o puntada en X. Y ahora la vamos a ver con todo el detalle del mundo. Mi nombre es Katia Horvatiuk, enseño a tejer a crochet a 2 agujas desde hace más de 9 años y todas las semanas subimos un video nuevo, así que si quieres apoyarnos y ayudarnos a crecer, ya sabes lo que tienes que hacer: suscríbete, comenta, dale like, comparte. Y bueno, antes que nada, disfruta muchísimo de esta clase, espero que te sirva. Bienvenida y ya sabes, dale like y a seguir. El día de hoy, el punto en X y punto en B, ¿sí? Lo vamos a ver a detalle, cómo se ejecuta y cuál sería la diferencia. Y bueno, aquí ya pueden observar el resultado. Sí se ve un poco diferente. En realidad, yo opino que es cuestión de gustos. Cada una tiene una cierta preferencia. Yo muchos años prefería la puntada en B. He tejido muchísimo en B, es más, las que tienen el libro de Pecosa seguramente se fijaron que todos los muñecos están tejidos en B. Y después cambié de parecer y investigué más, probé más y creo que cambié de bando y ahora me gusta más en X. Miren que el acabado es como que más tupido, se notan las pequeñas X, de hecho esto es de lo que se trata. Cuando es la puntada en X, aquí creo que se ve un poco mejor, se ven como unas pequeñas, tal cual X, ¿no? Como unos bultitos. Entonces, lo que a mí particularmente no me gustaba de este punto es que se ve más abultado, en cambio en B se ve más planito, pero creo que es también cuestión de tensión. Esto es una puntada en B, ¿ven? Se ven como unas V's, ¿no? El hilo nunca se cruza, en cambio cuando es la puntada en X, se ve que es como que se van cruzando, ¿no? Son como unas pequeñas X. Esta es la diferencia. Entonces, en el caso de la puntada en X, es una puntada más tupida porque los hilos se sobreponen, ¿no? Consume menos material, el tejido queda mucho más apretadito, más tupido. No se ven tanto los huequitos, queda más rígido, menos flexible. Entonces sí es muy útil para los amigurumis, opino que queda mejor. Aquí yo tengo 2 muestritas como que ya un poco avanzadas de cada uno. Este es en X, este es en B. Nuevamente es lo mismo, tiene misma cantidad de puntos, mismo hilo, mismo crochet, ¿sí? Quería que vieran también la diferencia. Esto es anillo mágico. Aumento 6 puntos, 6 aumentos, 1 punto, 1 aumento, 2 puntos, 1 aumento. El inicio clásico de un amigurumi, solo que quería tenerlo ya un poco empezado para no estar ahora en clase haciendo el anillo mágico y todo lo demás que no tiene que ver con el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo se teje la puntada en X? Empezaremos con la que es en X, que yo opino y les recomiendo que si buscan un acabado así como que súper profesional en sus amigurumis, pues tendrían que utilizar esta puntada en X. Pero si recién están empezando y les cuesta, pueden hacer la que es en B. O sea, eso es algo que tenemos que tener claro. Digamos, la puntada Super Pro es la que es en X, pero depende de su nivel en el que estén y también del proyecto que busquen hacer. Entonces, cuando trabajamos la puntada en X o cómo hacemos para formar esta X, cuando ingresamos al punto, lo normal es que el crochet se desliza solito así debajo del hilo. Al menos a mí me pasa eso cuando yo tejo. Sé que a otras personas les nace más cogerlo así por encima.
Entonces, para que el punto sea en X, el crochet siempre va a ir por encima, ¿sí? O en inglés a veces especifican en los patrones si es un punto en X o en B. Entonces, cuando vean la especificación que diga yarn under, significa que el hilo va debajo del crochet. Yarn under, ¿sí? Pido perdón por el dejo, usualmente no practico tanto en mi inglés. Una vez que ya tenemos aquí, es el mismo punto abajo, misma mecánica. Nuevamente lo cogemos por encima. A mí me parece súper antinatural, el hilo se escapa, a mí me parece más difícil. Tejo más lento en X, ¿no? Y aquí lo pasamos. Es como que requiere cierta expertise de la muñeca para que pueda pasar el crochet. En la primera jalada normal, engancho hilo y lo jalo para aquí, ¿no? Levanto. Pero en esta segunda, hacerlo en X es como que un poquito más complejo, requiere ese movimiento de la muñeca para ayudarle al hilo a pasar. Entonces, para tejer en X hasta prácticamente he tenido que cambiar mi forma de sujetar el crochet. Lo sujeto distinto para tejer en X y en B. Cuando es en X me voy un poquito más al mango y lo cojo así. Y cuando es en B trabajo así y me es muchísimo más rápido. Pero vale la pena, ¿no? Solo que con la puntada en X podrían capaz subirle medio punto al crochet para que no quede tan ajustado, porque sí es mucho más denso el tejido, ¿no? Ingresamos, ven, al punto, está bastante apretadito, como quise trabajar pues también con el mismo número. En realidad aquí tranquilamente podría ser 1 milímetro más, ¿no? Por encima, ingreso, cojo por encima, saco, por encima. Ven que se ve todo incómodo, los puntos están medio torcidos, abultados, o sea, a mí me sigue pareciendo súper incómodo tejerlo así, es como tejer un punto torcido a propósito, que es lo que es en realidad, ¿no? Lo natural y digamos, lo académicamente correcto y el punto bajo clásico es el otro, el que es en B. Pero en amigurumis se ve mucho mejor este, entonces bueno, toca torcerlo a propósito, ¿no? Ingresamos, cojo por encima, saco para acá, cojo por encima y saco por aquí. Entonces, como pueden ver, queda un acabado bastante tupido. Ahora, yéndonos al punto en B, este es un osito tejido totalmente en punto en X, como que las formas se ven más apretaditas, más tupidas. Este es en B, está mucho más suelto. Donde se nota más es, por ejemplo, aquí, que es la parte de aumentos. Fíjense cómo se ven estos de aquí y estos de acá, ¿no? Entonces disimula un poquito mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo es el punto en B? Y van a ver que fluye pues muchísimo más fácil, no genera esos cruces de hilo. Ojo, y bueno, es algo muy personal. Si no les gusta en X, pueden hacer siempre en B. Y si no les gusta en B, pueden hacer siempre en X. No es que uno sea más correcto que otro, pero yo opino y a mí me gusta más cómo queda en X. Y ojo que es una opinión reciente de hace un par de años, porque hasta antes de eso todo era en B. Y para tejer en B es lo siguiente. Ingresamos normal como siempre. Enganchamos el hilo por debajo. Lo que van a escuchar de repente en algunos casos en inglés como yarn over, o sea, lo pasamos por encima del crochet, sacamos el hilo para acá, levantamos nuevamente crochet por debajo del hilo, es como que lo engancha así y pasamos. ¿Por qué es más fácil esta? Porque pues el crochet tiene un enganche mucho más seguro con la hebra. No necesitas tener tanto dominio de crochet, tanto manejo de la muñeca en sí, ¿no? Es un poco más fácil, ¿no? Enganchamos y se pasa. Enganchamos y se pasa. Es mucho más anatómico el movimiento. ¿Ven? A mí me fluye
muchísimo más rápido. Y los puntos quedan un poco más grandes y más sueltos. Hay más espacio entre cada puntito. Miren, aquí está todo mucho más chiquitito y ajustadito. Y en este caso hay más espacio entre puntada y puntada, ¿no? Entonces, en prendas ni se hagan problema. Es más, en prendas no les recomiendo usar la puntada en B. Huyen de eso. Si es que tejen siempre en B, practiquen. Y aquí es donde viene el gran consejo del día. Entonces, punto bajo en B o punto bajo en X, o sea, yarn over, yarn under, pues no es una cuestión de yo tejo toda la vida así y quiero seguir tejiendo así. Ojo, es válido, sí, pero si buscas perfección, buscas que tus amigurumis se vean profesionales o que tus prendas más bien dejen de quedar tiesas y rígidas como una armadura, tienes que manejar las dos técnicas, ¿ok? No es una cuestión de mi mano teje así. Es que si tú quieres que el tejido sea algo más profesional en ti, quieres subir de nivel en tus tejidos, entonces tienes que aprender punto bajo en X y punto bajo en B. Y tienes que tener el poder con tu mente controlar qué tipo de punto quieres tejer. No es que mi mano se mueve en X y yo quiero siempre todo en X. O mi mano anatómicamente se me mueve más fácil en B, entonces yo voy a tejer todo en B y no me importa nada, ¿no? Que si bien es una postura muy válida cuando eres principiante, igualmente yo recomiendo que practiquen y que aprendan y que abran su mente a buscar, digamos, algo mejor, ¿no? Y siempre, como les digo, tanto la elección de el hilado, la elección del crochet o de la puntada, depende siempre, siempre y siempre del proyecto. Por ejemplo, a mí me gusta cómo queda la puntada en X trabajando con chenil. Con chenil siempre tejo en B. Pero es porque a mí personalmente no me gusta, o capaz todavía ahí no llego a reconciliarme a ese punto, ¿no? Con las puntadas, pero sí, esa es básicamente la diferencia. En el caso de la puntada en X, en prendas a veces queda un poco rígida, queda como un bulto innecesario, entonces podemos trabajar en B, ¿no? La puntada en X dentro de todo tensa un poquito más la mano, las articulaciones. Entonces si tienes problemas ya con las articulaciones o tendones, lo que es muy normal en el rubro, y a muchas nos pasa, entonces no te recomiendo hacer jornadas largas de tejido con punto en X. No te digo que no lo hagas, hazlo, ¿no? Haz tus amigurumis en X, de repente ajusta un poquito el tamaño del crochet para que no sientas tanto esfuerzo al pasar el hilo, y dentro de todo siempre conscientes, tómate una hora trabajando en este muñeco que es más ajustadito, me cuesta más pasar la hebra. Y luego tómate una hora de descanso de repente con 2 agujas o con un proyecto de una prenda donde el crochet fluya mucho más sueltito, ¿no? Porque también tenemos que cuidar nuestra salud, cuidar nuestras manitos y no podemos solamente priorizar los acabados, ¿no? Es eso. Así que ya saben, en prendas o jornadas largas, vámonos con B, no se hagan bola, salvo que sea, por ejemplo, de repente tapestry, que es donde tenemos que guardar la cuadrícula y el punto en X. Vamos a volver aquí. El punto en X queda un poco más alineado, ¿no? Regresando a los osos. Si se dan cuenta, en el caso del punto en B, trabajando en espiral, es como que se va desviando un poco a la derecha, ¿sí? Se nota esa desviación si seguimos la línea del punto. En cambio, en el punto en X es un poco menor, ¿no? Están como un poquito más uno encima del otro. Es más alineado, más cuadriculado la puntada, ¿sí? Eso también es algo a tomar en cuenta cuando escogemos el tipo de puntada. En los muñecos con muchos cambios de color queda mucho más bonito con punto en X que con punto en B.
Eso también es otro detalle a tomar en cuenta. Y bueno, a mí particularmente no me gusta trabajar punto en X en ida y vuelta. Me parece que no se ve tan bien. Entonces cuando trabajo en algo que se va a girar, no sé, como yo tengo un ejemplo para todo, como esto de aquí que es ida y vuelta. Aquí trabajo en V porque no me gusta mucho la textura que da en X, ¿no? Y en general las prendas para amigurumis, la ropita, esto es un short, se teje mayormente con punto bajo en V para que no quede tan rígido, ¿no? Bueno, eso. Y básicamente sería, creo que todo sobre las puntadas. Vamos a hacer un pequeñito repaso de cada una. Entonces, punto bajo en B, eso es lo que tienen que recordar para que les sea fácil y no se olviden y luego no se confundan. Punto bajo en B es el crochet siempre abajo de la hebra. Ingresamos al punto, debajo de la hebra, la tiramos para aquí, levantamos, debajo de la hebra, pasamos, punto en B. Ingresamos y debajo de la hebra. El crochet va como un poquito hacia abajo, ¿no? El movimiento debajo de la hebra y el movimiento es ahí, ¿no? Esto sería punto bajo en B. Nuevamente ingresamos, pasamos por aquí, debajo de la hebra y por dos. Siempre debajo de la hebra. En cambio, cuando es un punto bajo en X es al revés, es por encima de la hebra. Ojo que aquí mi crochet no me está ayudando porque debería estar un poco más gordito. Por encima y cierro. Ingreso, lo mismo, pero siempre por encima de la hebra. Van a ver que su tejido está un poco más bultoso, como que las hebras se van cruzando. Y es así como tiene que ser, por encima de la hebra. Por encima y por encima. Por encima y por encima. ¿Ok? Eso es lo que son estas dos puntaditas, ¿no? Punto bajo en X, punto bajo en B. Punto bajo en X, ¿no? Y punto bajo en B. Recuerden que siempre tienen que probar, experimentar, practicar y luego evalúan cuál le gusta más. Eso es básicamente todo. Siempre pensando, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo quiero que se vea mi tejido? ¿Cómo me queda con esta puntada o con aquella? Y luego tomamos la decisión y luego recién ejecutamos el proyecto. Así que eso sería todo por hoy. Espero que haya disfrutado de esa clase. Recuerden que me ayuda muchísimo que le den like, que compartan, que se suscriban. Ahora viene la parte de profundización un poquito para la comunidad. Ya saben que al final van a recibir también su PDF al correo. Así que son muchísimas cosas más que tienen aparte de esta clase en la comunidad. Y bueno, si te generó curiosidad o quieres más de estas clases o paso a paso de los proyectos, también te puedes unir a la comunidad. El link está abajo y no dudes en escribirnos cualquier cosita. También lo puedes dejar tus preguntas en los comentarios. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.